Tras 30 años preso, Redondo Llenas sale de Najayo y genera reacciones en República Dominicana. Voy a entrar en contexto para que luego cada uno de ustedes nos puedan dar aristas con respecto a esto. Hoy, Mario José Redondo Llenas recuperó su libertad tras cumplir 30 años de prisión por un crimen, por uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente del país. Su salida se produjo desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre, cerrando un capítulo judicial que dejó una huella profunda en la sociedad dominicana. El caso ocurrió en el 96, marcó a toda una generación y se convirtió en referencia obligada dentro de un sistema de justicia nacional. Durante décadas, el nombre de Redondo Llenas estuvo ligado a uno de los hechos más estremecedores del país, generando debates sobre criminalidad, condenas y reinserción social. Su liberación, tras cumplir la pena impuesta sobre discusiones sensibles, ¿es suficiente el tiempo cumplido frente a la magnitud de un crimen? Se pregunta la gente. ¿Está preparado el sistema para la reintegración de condenados por el caso de impacto? Ahí estamos viendo imágenes. Entonces, yo desconozco este tema. Esto fue en 1996. Yo aún estaba en la universidad en Venezuela con respecto a eso. Y quiero que ustedes me lo expliquen. Pero antes de que ustedes me lo expliquen, porque ustedes vivieron el día a día con este terrible caso. Si él pagó 30 años, entonces ¿cuánto le toca a Antonio y a Maribel? 200. Gracias. Continúen. Hablen. Bueno. Porque ya lo que tenía que decir lo dije. Bueno. Sería bueno, exacto, el contexto puntual. Conmocionó la República Puñalado o Dominicana aplastado es lo mismo. Está por muerto. lo Claro. atroz que fue y por el tiempo que duramos en vilo, los días, aproximadamente 3 días en la búsqueda Buscándolo. del niño José Rafael Llenas como su padre, el mismo nombre de su padre. A mí me tocó un poquito de cerca este caso y lo vivimos con mucho dolor, sobre todo porque aún cumpliéndose 30 años a finales de abril del 1996, Mayo del 96. Mayo del 96. Este caso, aún 30 años después, está inconcluso. Involucra una familia que escapó de este país, que son los Palma Mesía, cuya señora era la embajadora de Argentina Argentina. en el país. Teresa Mesía de Palma. Correcto, y que esta gente sigilosamente, el marido que era un bandido, junto con el hijo, Sí. que sodomizaban niños y los drogaba, y esta gente maldita que vinieron a este país, pues se escaparon a su país, le dieron el permiso para salir del país y no asumieron esta consecuencia. O sea que este caso Se llamaba Luis Palma de la Calzada. correcto, y el hijo. Pero, el hijo perdón, de eso ellos. quiere decir que la falla es del sistema, no de ellos. Claro. Claro. Era tiempo del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Mira. Y aún todavía no se saben detalles, porque se hablaba de ritos satánicos. Sí. Señores, 34 Oye. puñaladas Sí, a un sí. niño de 12 años. Y la forma en la que se dieron las O sea, puñaladas. la forma, señores, Fue un horrendo crimen. Mira, yo tuve la oportunidad, la desgarradora oportunidad. Don Marino, lo voy a interrumpir con algo para que usted continúe con... Ok, 30 años pagó, ¿verdad? Ajá. 30 años cumplidos y las personas dicen que este muchacho, por lo menos dentro de ese recinto, tuvo una conducta aceptable, bien, exactamente. Pero entonces le cantaron 30 años. ¿Y qué pasó con Emily Peguero? Porque fue lo mismo. Sí, mira. Mira, doña Taqui. Yo en ese tiempo había adquirido un pedacito de tierra. Ahí en el 24, en el kilómetro 24, había un lugar una zona que pertenecía a agricultura que le llamaban el Cenit. ¿Verdad? cerca de donde fue encontrado. Exacto, donde fue encontrado, exacto, en el arroyo. No me acuerdo ahora, lo conocía muy bien. Y en ese momento yo iba pasando por ahí. Me paré a ver qué pasaba. ¿Verdad? Iba con una de las hijas mías, con Yakira. Con Yakira. Y entonces me paré a ver qué pasaba. E iba sacando los policías
que me acuerdo yo que ahí estaba Rafael Bencosme Candelier. Correcto. Mira, lo amo. y entonces iban sacando aquel cuerpo que yo no se veía lo que había ahí porque era como un pastel en hoja. Ajá, lo tenían Envuelto y amarrado, wow. y amarrado completamente. Lo iban sacando desde el puentecito arriba del arroyo. Iban sacando el cuerpecito del niño. Y ahí comenzamos a conseguir informaciones. Porque la casa de los Mesías, Palma, estaba era una casa de veraneo que había ahí. El 24, que hay por ahí hay muchas casas de veraneo. Entiendo, sí, y entonces ellos tenían una casa ahí. Entonces ellos se involucraban porque el esposo de la embajadora argentina, El enfermo era uno de los principales responsables. Pero ¿qué pasa? Que como ese tráfico de influencia, de importancia entre el gobierno de Balaguer y el de Argentina, que era el figurita, la figurita aquella, pequeñita, el presidente argentino, el que estaba aquí, que vino aquí, era de Melo. Color de Melo. Era Color de Melo, que era una figurita. Eso fue en el 96. En el 96. Vamos a buscar quién fue el Exacto. presidente Entonces, de Argentina en 1996. entonces había una franca camaradería entre el gobierno de Balaguer y él, porque incluso vino aquí también él para buscando incentivar lo que era estos bancos, las asociaciones de comerciantes y de productores y estas cosas. Carlos Saúl Menem. El esposo de Cecilia Boloco. Exacto, Carlos Saúl Menem. Papá del que era marido de Shakira. Incentivando las cooperativas y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esa señora. Ahí se hablaba ya también de violación, de violación del niño. De lo que estamos viendo en pantalla, ¿cuál de los dos era el argentino? Mario José Redondo Llena era el primo hermano del niño y Juan Manuel Moliné era el amigo. Exacto. Entonces, pero ellos lo llevaron a esa casa. Son los dominicanos también. Un buen mozo. Exacto, pero ellos lo llevaron a esa casa. ¿Verdad? Y ahí, por eso que se involucra lo de pedofilia con el esposo de la embajadora Mesías. Lo que hablábamos en el camerino, de que aquí se vivía que nada más no era. Estamos hablando de Jeffrey Epstein. Estamos hablando de. Se hablaba de pedofilia. El asunto era tan grave, pero Balaguer, el gobierno de Balaguer sufría mucho de eso, de tapar las cosas cuando eran apellidos sonoros o gente de importancia, los extractos de poder, pues Balaguer acostumbraba a tapar y a buscar chivos expiatorios. Todavía. ¿Verdad? Y usar conejillos de India. Y ese muchacho debiera hablar. Porque él se chupó los 30 años. Porque eso es como, cállate para que no te pase lo peor. Exacto. Eso creo yo que Mario José, si él de verdad está arrepentido. Cállate porque él asumió. Eso que ahora, él él dijo, lo hecho está. Y ya yo pagué lo que tenía que pagar. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen que vivieron este caso desde ese entonces? ¿Ustedes creen que ya que pagó su culpa y que nadie puede ser culpado por el mismo delito? Debiera de taparse el caso. ¿Ustedes creen que él pudiese hablar? Debiera de taparse el caso. Echar el cuento de cómo es la porque vuelta. tú no me vas a decir a mí que perdón, es como el asesinato de Claudio Nasco. No es como la gente, pero no es como la gente lo pinta. No es que un simple joven, ¿verdad? Involucrado una embajadora y el esposo que estaban ahí. Martín Ángel Palma Mesías se llamaba el Diablito, el demonito, el hijo de los Palma Mesías. Entonces tú me vienes a decir a mí que ese niño fue el culpable de todo. Mire, perdón, voy a decir algo para que la gente de esta generación se entere. Ustedes hablaron de Teresa Mesías de Palmas, ¿verdad? Sí. Era una embajadora de Argentina en ese momento. Su nombre salió porque uno de los implicados dijo que había personas con mucho poder detrás del caso. Claro. Luis Palmas de la Calzada fue señalado indirectamente, como dice don Marino, en declaraciones, pero nunca se presentaron pruebas en su contra. Por su estatus diplomático pudo salir del país, que es lo que hizo Marino con lo de Balaguer. Y Martín Palmas Mesía también fue mencionado en el mismo contexto. Pero igual que los anteriores, su evidencia es comprobada. Miren lo que yo digo del sistema fallido.
esta señora se fue del país o el señor, ¿verdad? Sí. Ajá. Se Así fueron es. los tres. Inmediatamente Ok, los todos. Miren, cuando yo tuve un problema en la demanda de, ¿te acuerdas de Acroarte? Me pusieron Sí, impedimento sí. de salida y me pusieron presentación periódica. Acércate aquí. Miren lo que dice este periódico. Trata de acercarlo lo más que... Yo tenía impedimento de salida en ese entonces, porque ese juicio fue bastante escandaloso. Sí. Avísenme, por favor, para que la gente lo pueda leer. Esto salió en el Diario Libre. En ese entonces. Eso fue. ¿Qué dice? Autoridades. Autoridades confirman que uno de los dueños del circo salió del país. Vuelo 824 Delta Airlines con destino a Nueva York. Yo tenía impedimento de salida. Yo ¿Eso me fue fui. cierto o no? Claro, yo estaba ya dando pelo. O sea, yo me fui con impedimento de salida. Yo llegué a mi aeropuerto, compré mi boleto y me largué. Claro. Para dar tú pelo veas. para el gordo y la flaca. Para que tú Sin veas. permiso de un juez, sin nada. Esto quiere decir que este sistema todavía se mantiene así. O sea, no crean en un impedimento de salida, señores. No crean en eso. Yo no pagué nada ni Eso- manejé eso influencia, es bulto. porque en ese entonces yo era un don nadie, eso fue en 2004. O sea, yo apenas recién estaba aquí y yo tenía a mí me dijeron, tienes impedimento de salida y todo lo demás mientras el juicio pasa, porque yo tenía que presentarme todos los días, ¿verdad? Allí. Y yo salí, como Pedro, por su casa. Ahora, Enrique, yo quiero enviarle un mensaje, si se topa con este programa, a Mario José. Tú duraste 30 años en una celda así. Pagaste terrenalmente la condena que se te impuso. Pero ahí tienes un hijo. Y a José Rafael Llenas Menicucci, ¿quién le devuelve su niño? Es de la Menicucci. Y tú pagaste. ¿Cómo? Y tú te sientes reivindicado. Y tú sientes que tú puedes salir y sentarte en un restaurante, sentarte en un lugar público. Pues maldito que yo no esté ahí. Ahora, que Porque yo te me paro y te pero saco. tú hablas- porque no vas a dejar de ser un maldito asesino. tú hablas de... lo que pasa es que como él no ha abierto la boca, pero tú hablas también del hijo de él, ¿verdad? ¿De? Él tiene un hijo. Tiene un Él hijo tiene un ahora hijo. que Ok, estuvo en la cárcel. Antonio tiene a Sofía y a Luis Ricardo. O sea, él Y tuvo dan un pelo hijo en la todos los cárcel. restaurantes de la favorita del mundo. Vete a María María para que tú veas cómo se baten. Mira, este sistema que dijo Enrique con el tema que es fallido es realidad. Mira, esta situación que pasó hace 30 años, independientemente, nosotros no estábamos, ustedes En sí. 2006. 1996. 96, perdón. Ahí el 96, mira lo que está pasando. Independientemente, el pana pagó sus 30 años. Vamos a estar claros. Salió. Están poniendo esto en bombo y arriba. Yo quiero ver qué pasa con el No, Yexel. espérate. Si con ¿Sabe qué pasa, si con ella se chamo? pasa lo mismo, yo me quedo Ya está callado. claro. Si no Claro. pasa lo Pero- mismo, usted es inocente, Pero mira hermano, lo el que de los pasa. Aibar. Hay Mira mucho qué pasa con bombo y Emily mucho también. escándalo con esto, como tú dices, chamo, porque fue un caso que impactó la sociedad durante años. Pero mira a Emily Se Peguero. habló- Emily Peguero, se ha- mira el pica Yexel. en pedazos y la vieja la soltaron. Lo que sucede es que Y no le cantaron 30 ¿tú años sabes qué al pasa? tipo. Que no es mentira lo que siempre hemos dicho de que aquí las Pero como cosas- era pobre, de no era eso. hija de diplomático, Ahí voy. de San Francisco de Vaina. Señores, entonces no es verdad. los A mí no me ca- dan con eso. Esos la- muchachos déjenlo tranquilo. La realidad, Me pago ya. la realidad es que los casos son según quien sea. Eso nadie ha dicho Quedó que es claro, mentira. quedó ¿Y qué pasa? evidenciado. Por la forma en la que sucedió el asesinato de ese muchachito, las figuras que se involucraron, el contexto en el que se da y también por la familia que venía, se dio mucha cobertura a ese caso. Eso estaba en los medios de comunicación todos los días. La búsqueda ardua que hubo. Tal como tú dices, como el caso de Emily Peguero. Entonces, en varias ocasiones incluso... Y creo muchos que más. Había un abogado que lo lanzaron con unos bloques y Y nadie lo dijo nada. ahogaron y no pasó nada. Incluso creo, Gerson, que se llevó nuevamente como se fue a revisión. Claro, La claro, porque sentencia del... pedían, Juan Se Manuel dieron- Moliné intentó salir en varias Exacto. ocasiones. Se dieron varios Y no casos. Salió, no salió Señores, por la y presión eso- y eso social. lo No, pero perdón, él intentó salir porque el derecho lo asiste. Claro. Pero el Juan punto Manuel está- Moliné hizo un concurso de belleza en la cárcel. Miren, Era pero una mi amor, estrella en la cárcel. Mi amor, pero, punto está pero en que- Omega tenía un colmado. Mira. Óyeme. El punto está en que ¿Tú eso... sabes lo que lo- Omega tenía un concurso de colmado porque yo belleza bastante con que iba a comer mujeres. un Omega. Mire. Mr. Jayo era de él. Mire. Vamos a pausa. Oye. Entonces, Gerson, ¿qué pasa? cooperativa Todas tenía Omega esas ya. intenciones de conocimiento nuevamente y de reacomodar y de tal, Enrique. hicieron que la herida social se mantuviera latente. Mareo, Yo, mareo. oye, Se Enrique. están pagando para taparlo de Yexel. Enrique. Sigue herida. Yo- Sigue herida de Están la tapando herida. Yo eso. cierro. Los presos de Najayo me Aquí, fallaron. yo cierro. Me fallaron los presos de Najayo. Enrique. Antes de ir a una Ese tipo pausa, no don Marino, Enrique, yo cierro pidiendo
que se reabra el caso para investigar los que estaban involucrados. Lo de verdad. Porque aquí hubo incluso ya va, ese un caso Maradona en Santiago. Aquí hubo un Claro, caso. Están vivos todos, Aquí ¿no? hubo un caso, Los por ejemplo. padres. Oye, Claro. no, pero se puede hacer en contumacia, se puede hacer después de muerto para que la sociedad sepa quiénes fueron los culpables. sí. En Santiago, por ejemplo, hubo una vez que de violación de unos niños, ¿verdad? Y un escándalo con grandes empresarios santiagueros. Involucraban también al arzobispo de Santiago. ¿Y qué hicieron con el arzobispo? Lo trasladaron para Higüey y se quedó todo así. Lo Y mueven. acusaron a 2 o 3 personas empleaditos del centro donde estaban los niños. Ese tipo de cosas hay que aclararlo. Hoy en día, si hay una justicia con mucho mayor valentía, ¿verdad? Con Y más recursos. clara. Bueno, pues deben traer esos casos para que la gente sepa quiénes son los el caso culpables. de Claudio Naco fue una mujer, no fueron esos tipos. Gracias. Vámonos a una pausa comercial rápidamente con Óptica Alma.